Comenzar esta mesa de familiares de víctimas de desaparición forzada que a su vez también han sido víctimas, según ya lo dicta la nueva Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Y me solicitaron moderar esta mesa, y quienes nos acompañan en el panel pues son gente que tiene una trayectoria ya de años de lucha, que nos hemos encontrado en diferentes espacios, por ejemplo en los encuentros nacionales contra la desaparición forzada, en capacitaciones, en talleres, en movilizaciones, y para mí es un honor estar con ellos aquí en esta mesa y también con ustedes. Y vamos a dar la palabra primero, también tomando en cuenta que es un tema complejo, que es un tema difícil. Incluso es difícil volver a contar la historia para los propios familiares, porque esto lo han hecho una y otra vez y a veces han encontrado sensibilidad, pero también a veces han encontrado la indiferencia de mucha gente, por miedo, por ignorancia, por otras razones. Entonces vamos a pedir que podamos escuchar con mucho respeto, con mucho cariño a estas personas, mujeres, que también no es una casualidad que quienes estén encabezando la lucha contra la desaparición forzada sean mujeres, en su mayoría, aunque también hay hombres, hay hermanos, hay hijos, hay hijas, pero en su mayoría son las madres las que están abanderando esta lucha, que tiene muchísimos años, que no es nueva, pero que ahora se ha recrudecido más y por lo mismo ha salido más a la luz pública. Entonces, vamos a iniciar la mesa con las participaciones. Vamos a empezar de izquierda a derecha y tenemos a Lucía Vaca. Ella es parte también de Fundem, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y ella nos va a platicar sobre su caso en concreto. Gracias. Buenos días. Y como dice Héctor, es muy difícil para nosotros como familia de nuevo platicar y rasgar de nuevo la herida, pero creo que es necesario para que los ciudadanos, los mexicanos se enteren la tragedia que estamos viviendo, miles de mexicanos. Yo traigo la voz de miles de familias que estamos viviendo la misma tragedia. Yo soy Lucía Vaca, mamá de Alejandro Alfonso Moreno Vaca, un joven que el próximo jueves, si está con vida, cumple 35 años. Él desaparece el 27 de enero del 2011, hace 2 años, 4 meses, 2 largos años que hemos estado en la búsqueda de mi hijo. Él es un ingeniero en sistemas, trabaja en IBM de México. Nosotros radicamos aquí en la Ciudad de México y él transitaba en su auto solo, manejando de la Ciudad de México a Laredo, Texas. Él iba a visitar a unas amistades. No era un viaje que lo hacía con frecuencia, era la primera vez. Y él iba monitoreando su viaje. Él salió muy temprano de la Ciudad de México. Y él iba en su Facebook indicando que iba cruzando el Trópico de Cáncer, que había llegado a la ciudad de Monterrey, que había mucho tráfico. La última noticia que tuvimos de él fue cuando él informaba que iba cruzando la caseta de cobro de la autopista de Monterrey a Nuevo Laredo. Eso fue aproximadamente como a las 9 de la noche. Desde entonces no hemos sabido nada de él. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi esposo y yo inmediatamente, cuando nos enteramos que no había llegado con las amistades a las que iba a visitar, viajamos a Monterrey y empezó nuestro peregrinar. A enterarnos de que las autoridades no les interesa, son indolentes, no les interesa buscarlos. Levantamos una denuncia en Nuevo León, recorrimos todo el tramo de la autopista hasta Nuevo Laredo, hicimos la denuncia en la Policía Federal de Caminos de la desaparición del auto también, y nos íbamos dando cuenta del horror que estamos viviendo.
todavía teníamos la esperanza que tal vez hubiera sido un accidente, alguna detención, una infracción, pero al ir acudiendo a las autoridades íbamos dando cuenta que había una impunidad terrible, que había cárteles de la delincuencia con total poder de esa zona, especialmente mi hijo desaparece como a 100 kilómetros de la frontera, y esta guerra contra las drogas es lo que nos ha creado tanta violencia. Llegamos a Monterrey y hay un teléfono de atención ciudadana del Ejército en donde marqué, y me decía el que me contestó que cómo había conseguido el teléfono, que quién me lo había dado, que con quién andaba, que con quién estaba, que porque era muy peligroso que yo trajera ese teléfono, que lo quitara de mi agenda, que porque toda la autoridad estatal estaba coludida. Y desgraciadamente lo seguimos viviendo, porque a 2 años aún no tenemos ningún dato. Como también decían hace un momento, los familiares nos volvemos investigadores porque las autoridades no hacen nada por encontrarlos. Buscamos por nuestros medios la sábana de llamadas. A los 4 días nosotros ya sabíamos que el teléfono de Alejandro no lo habían utilizado. Y empezar el peregrinar, como les digo, y el viacrucis de visitar CEMEFOS, ministerios públicos indolentes. Por ejemplo, acudimos a Derechos Humanos de Nuevo León a presentar una denuncia, y no sé, el cuestionario nos lo levantaba la persona que está allí en la recepción frente a todos, y con la pregunta de que si no estaba coludido con con la delincuencia mi hijo, que no se suponía que estábamos en una oficina de derechos humanos. Hemos acudido a todas las instancias federales también. Acudimos cuando trajeron los cuerpos de San Fernando aquí a la PGR en Ciedo a dar nuestro ADN, y cuando acudimos a Derechos Humanos, que estaban las oficinas estaban junto a Ciedo, levantamos la denuncia pensando que era un ministerio público, porque hemos ido aprendiendo en el camino, éramos ciudadanos como muchos de ustedes, que estamos inmersos en nuestro trabajo, sin saber y a podernos enfrentar a las autoridades corruptas, ¿verdad? Y nos decía que si ya estábamos preparados para las represalias que íbamos a recibir al poner la denuncia. Y eso nos lo decía una autoridad. Pero el miedo también nos lo desaparecieron, no nada más a mi hijo. Les digo que hemos ido haciendo investigaciones, y con la caravana del movimiento también pertenezco, aparte de Fundem, al Movimiento por la Paz, y a CADAC, que es una organización que está en Nuevo León. Acudimos en la caravana al norte. La Procuraduría Estatal abrió una mesa de trabajo donde se inició con 10 casos. Dentro de esos 10 está la búsqueda de mi hijo, la averiguación. Pero a 2 años han aumentado los casos y ningún desaparecido lo han encontrado. Hay tal incapacidad de las autoridades, no hay voluntad, no hay preparación, porque como los buscan es con papel, con exhortos, con oficios. Nuestro expediente ya van 14 tomos en Nuevo León y otros tantos aquí en la PGR. Vivimos las dependencias, Policía Federal, PGR, en Nuevo León, trabajan aislados. Lo poco que trabajan no lo comparten con las demás autoridades. Entonces, imagínense, cantidad de personas están en las fosas comunes. ¿Cuándo vamos a saber si nuestro familiar está en esas fosas?
Por eso es una burla cuando anunciaron la creación de la unidad de desaparecidos, donde pues también la unidad está desaparecida porque no tiene domicilio, no tiene recursos, no tiene personal para la emergencia que estamos viviendo los mexicanos. Y también les digo que por favor no pierdan la capacidad de asombro y de indignarse, porque desgraciadamente nos sentíamos muy protegidos aquí en la Ciudad de México y ya vemos que está pasando también aquí. Ya hay muchos desaparecidos, ya hay asesinados. Y decirles que sí estamos viviendo una tragedia, no vamos a parar hasta saber qué pasó con nuestro hijo y vamos a unirnos todas las familias para empujar y exigir a las autoridades que encuentren a nuestros familiares vivos o muertos, ¿verdad? Pero que los busquen vivos, porque ellos principalmente están enfocados a sacarnos ADN, pero no hay las herramientas como para la búsqueda. Por ejemplo, nos hemos vuelto adictos, mi esposo y yo nos hemos enfocado a la búsqueda. En el mes de marzo detuvieron a un hombre, a un delincuente que es acusado de que él es el que desapareció a mi hijo, el que ejecutó a mi hijo. Pero yo me entero viendo las noticias de Nuevo León, donde indican que hay una banda que acaban de detener y que son culpables de la desaparición del ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Vaca. ¿Cómo es posible que salga a la luz una noticia donde ni siquiera a las familiares nos han enterado? No lo tienen que comprobar primero científicamente y jurídicamente. En las reuniones que hemos tenido en la Procuraduría, ya son 13 mesas que se han llevado a cabo en 2 años, y le mostraba mi indignación al procurador. Pues como si eso no fuera suficiente, me acabo de enterar hace un mes, mataron a esta persona en la cárcel de Topo Chico. Vivimos en la completa indefensión, la corrupción es terrible, la impunidad más. Y quiero decirles que estoy buscando no nada más a mi hijo, sino que a nadie más sufra el dolor, la incertidumbre que las familias tenemos al no saber de nuestros familiares. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Lucía Vaca, también una de las madres que son ejemplo de la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos. Y a continuación damos la palabra a Nadine Reyes Maldonado. Ella es integrante del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, que trabajan en el Distrito Federal y en la ciudad de Oaxaca, que también nos va a compartir su testimonio y lo que trae para compartir con todos nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre, como bien dice Héctor, no es nada agradable estar compartiendo este tipo de experiencias con ustedes. Sin embargo, precisamente son estos los espacios que nos hacen seguir trayendo a la memoria colectiva los hechos que hemos vivido en el país, no solamente ahora, sino desde hace muchísimos años. Yo para no perderme, porque suelo mucho perderme cuando me toca hablar de mi testimonio, pues mejor lo escribí para que sea un poquito más concreta. Lo titulé Desapariciones forzadas, continuidad y perfeccionamiento. Desde hace algunos años, para miles de mexicanos, ya no es desconocido que en nuestro país se cometen desapariciones forzadas, sobre todo en los últimos 6 años en los que esta situación ha tomado dimensiones insospechadas. Sin embargo, siempre es necesario recordar y recordarnos que si bien este crimen de lesa humanidad se ha incrementado terriblemente en los últimos años, este es un crimen sistemático que se viene cometiendo en nuestro país desde hace más de 44 años. En un inicio, la práctica de la desaparición forzada de personas se implementó como una estrategia para combatir y eliminar a los movimientos insurgentes y controlar a los movimientos sociales y políticos. Desarrollada en el periodo conocido como Guerra Sucia, las desapariciones forzadas se emplearon de manera sistemática durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Durante este periodo fueron desaparecidas más de 1000 personas,
siendo el estado de Guerrero el lugar en donde se cometieron más detenciones, desapariciones, debido al surgimiento de grupos insurgentes en esa localidad. Desde los años 60 en nuestro país no ha habido un solo periodo en el que no se hayan cometido desapariciones forzadas. Sin embargo, es importante destacar que esta práctica ha sido continua y lamentablemente se ha agudizado en los últimos 6 años. Si bien esta práctica se inició con la intención de desarticular y destruir a las organizaciones disidentes y en contra de luchadores sociales y activistas, en los últimos años esta práctica se ha sofisticado y perfeccionado. Se ha convertido en una herramienta eficaz para controlar y causar terror en la sociedad mediante la ejecución de esta práctica por grupos de particulares y grupos paramilitares que actúan bajo el consentimiento y la protección del Estado mexicano. Así, a partir del 2006, bajo el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, sostenida por el entonces gobierno de Felipe Calderón, la violencia tanto social como institucional se incrementó debido a la militarización y paramilitarización del país. La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha implicado, entre otras muchas violaciones a los derechos humanos, el incremento de la desaparición forzada de personas. En este contexto de militarización y paramilitarización, las desapariciones forzadas se han cometido de manera selectiva en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, como es el caso de la desaparición de nuestros familiares, los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, en un operativo en el que participaron diversas corporaciones policíacas del estado de Oaxaca, el Ejército y la Agencia Federal de Investigación, ahora Policía Ministerial. Después de su detención, fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, en donde ya no se volvió a saber de ellos. Y es importante destacar que a nuestros familiares fueron reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla existente en el país. Posteriormente a su desaparición, los familiares realizamos lo que lamentablemente todas las familias han hecho: recorrer por distintos hospitales, asistir a anfiteatros, a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja de la delegación en el estado de Oaxaca. Se realizó la búsqueda con nuestros familiares sin obtener ninguna respuesta. Se interpusieron demandas de amparo a favor de nuestros familiares, argumentando la violación al artículo 22 constitucional por incomunicación, tortura y malos tratos. Conformamos el comité hasta encontrarlos de alguna manera para poder apoyarnos con otros familiares y exigir esta búsqueda. Asimismo, se interpusieron denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la PGR, por el delito de desaparición forzada. Como un dato importante, indicamos que en nuestro país por primera vez se creó una comisión de mediación de alguna manera solicitada a raíz de una petición del Ejército Popular Revolucionario para poder dar con el paradero de nuestros familiares, y esta comisión estuvo integrada por un grupo de intelectuales como es Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Samuel Ruiz, doña Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, entre otros. Sin embargo, luego de más de 3 años de crear esta comisión, fue disuelta debido a la falta de avances y voluntad política del Estado mexicano para investigar el paradero de nuestros familiares. Sin embargo, la creación de esta comisión trajo consigo que la CNDH emitiera en el mes de febrero del 2009 una recomendación a los 3 niveles de gobierno en la que se señala que nuestros familiares fueron objeto del delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, a pesar de la recomendación emitida por la CNDH y de las denuncias y actividades que los familiares y organizaciones de derechos humanos hemos realizado, nada hemos sabido sobre nuestros familiares. Pero es importante señalar que la averiguación previa abierta por la desaparición de nuestros familiares sí está radicada por el delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, más que investigar en dicha averiguación sobre el paradero de nuestros familiares, las investigaciones han estado tendientes a investigar más su participación política en dicha guerrilla y en dar por muertos a nuestros familiares, sin que quede debidamente especificado el por qué se cree que ellos pudieran estar muertos, ya que no hay una línea de investigación que indique que los han buscado con vida. Se han practicado hasta el momento 4 diligencias de exhumación de cadáveres sin obtener tampoco ningún resultado. Han pasado 6 años ya de la desaparición de nuestros familiares y no se ha podido determinar su paradero y tampoco se ha castigado a los responsables, aun cuando existen también nombres de los grupos policíacos que participaron, de los comandantes que participaron. No hay tampoco ninguna investigación respecto a los responsables.
La desaparición de nuestros familiares lo ubicamos como una forma de eliminación de las disidencias sociales y movimientos organizados, las cuales caracterizamos como desapariciones forzadas por motivos políticos. Sin embargo, es evidente que esta práctica en estos momentos se ejecuta no solo en contra de activistas, sino de manera general en contra de la población que, si bien no es parte del movimiento popular organizado, responden igualmente a una estrategia del Estado. En la actualidad, las desapariciones forzadas cometidas en el marco de la supuesta guerra en contra del narco, que si bien Enrique Peña Nieto no la ha declarado así, pero que en los hechos se sigue dando, son realizadas muchas de ellas por grupos paramilitares, grupos que actúan bajo el amparo y la protección de las autoridades locales y federales para cometer estos crímenes sin ser investigados y mucho menos castigados. Estas desapariciones son disfrazadas y encubiertas como acciones llevadas a cabo por la delincuencia organizada, caracterizándolas como levantones, eufemismo utilizado para ocultar la participación del Estado en dichas desapariciones. Las actuales desapariciones cometidas por los grupos de particulares con la aquiescencia del Estado corresponden a una forma más sofisticada que ha desarrollado el Estado mexicano para cometer estos crímenes y no ser señalado y responsabilizado directamente, ya que de esta forma el costo político es menor, ya que se complejiza el poder demostrar la colusión o el vínculo entre estos grupos y el Estado, manteniendo en la impunidad a los responsables. Las miles de denuncias en el país, las diversas formas de manifestación y búsqueda de justicia que los familiares hemos emprendido para localizar a nuestros seres queridos es la evidencia de la terrible situación que estamos viviendo y que ha contribuido a que la realidad sea mostrada. La conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, desarrollada recientemente en la última semana de mayo en varias entidades del país, ha contribuido también a generar conciencia en la población y a manifestar la necesidad que el pueblo en general debe tener de elevar la condena al Estado mexicano para que se ponga fin a esta terrible práctica. Sabemos que el Estado mexicano, de manera discursiva, ha manifestado que realizará diversos proyectos para localizar a todos los desaparecidos, como la Unidad de Investigación y Búsqueda de Desaparecidos, depurar la lista de los desaparecidos. Sin embargo, creemos que con esto el Estado lo que trata de hacer es institucionalizar el dolor de las familias para que éstas no se sigan organizando y manifestando. Sin embargo, esas acciones se tienen que ver reflejadas en los hechos, entregando y presentando con vida a todos los desaparecidos y enjuiciando y castigando a los responsables. Solo en el momento en el que estos actos se den, podremos decir que en nuestro país se están dando avances para dejar este crimen atrás. Mientras tanto, todo lo que digan las autoridades se quedará en mera voluntad discursiva. Ante esta situación y agudización, lo que nosotros decimos y seguimos insistiendo es que solamente la lucha, la consistencia y persistencia de los familiares es lo que podrá hacer de alguna manera, que es arrancarle al Estado mexicano justicia y que encuentre con vida a todos nuestros desaparecidos. Muchas gracias. Agradecemos mucho la palabra de Nadine Reyes Maldonado y a continuación le damos la palabra a Alberta Corona. Ella es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, alzando voces, del Estado de Michoacán. Buenas tardes. Nosotros venimos de Morelia, somos el comité que estamos trabajando allá sobre toda la política de Estado. Pues, como decía aquí la compañera Nadine, el caminar en esta política, en la búsqueda de nuestros familiares, paso a paso hemos ido aprendiendo a darle seguimiento, que a lo mejor no estamos recibiendo respuesta, pero esperamos encontrar a nuestros familiares. Mis familiares desaparecieron en un retén el 23 de septiembre del 2009 en el municipio de Turicato y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, nadie nos ha dicho dónde están y también lo que queremos es pues que no haya ningún desaparecido más, ni en el Estado ni en ningún lugar. El presidente Peña Nieto pues acaba de decir la compañera que lo que él prometió cuando andaba en campaña, nosotros esperábamos todo lo contrario, o lo que él decía, o lo que él dice, pero no tenemos respuesta.
Vamos a continuar con la lucha. Mis familiares es un hermano, un hijo, y pues vamos a continuar con la lucha en la búsqueda de ellos. Les agradecemos la invitación que nos hicieron aquí a los compañeros y también estamos pues en la lucha y trabajar como se debe. Es cuanto. Agradecemos la palabra de Alberta Corona. Repetimos que siempre va a ser difícil para los familiares o para las personas cercanas, compañeros o amigos, hablar sobre este tema. Y le pasamos la voz a Isabel Rosales Juárez. Ella es acompañante del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Y también agradecemos su presencia. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación y también por su presencia de todos ustedes. Pues para nosotros, como acompañantes de familiares de víctimas que han sido desaparecidos, secuestrados y asesinados, pues es importante, ¿no?, tener esos espacios donde podamos hablar acerca de los casos y que haya personas sensibles sobre esta problemática, ¿no? Hace 6 años, en un ambiente de violencia y violación de derechos humanos creciente, los familiares y amigos del arquitecto y promotor social Jorge Gabriel Cerón Silva, desaparecido el 14 de marzo del 2007, desalentados por la negligencia y actitud sospechosa de las autoridades, al no dar la atención adecuada al caso que denunciamos oportunamente, decidimos formar un comité para exigir su presentación con vida. Al conocer nuestra iniciativa, el dolor, la desesperanza y el anhelo de justicia motivó que las familias y amigos de otras personas afectadas por desaparición, secuestro o asesinato se acercaran e integraran con nosotros el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Sostenemos que nuestros familiares no tenían alguna actividad ilícita ni vínculos con la delincuencia, por lo que siendo personas con una vida sencilla como la mayoría de los mexicanos, fueron afectados en su integridad física y moral, en su libertad o en su vida, y con ellos se ha afectado la vida y la tranquilidad de todos nosotros como familiares y amigos cercanos, pues su ausencia duele, ha dejado vacíos irreparables como hijos, hermanos o padres, y en muchos casos nos han dejado en la penuria, pues algunos de ellos eran el sostén de nuestros hogares. Pero el problema ha tomado tal dimensión que ya es también un problema social. Tenemos ya 6 años exigiendo justicia y solo hemos recibido indiferencia y silencio por parte de los gobiernos, además de amenazas, criminalización y represión, lo que nos hace pensar que amparados en la impunidad, esconden la verdad y protegen a los culpables. ¿Cuál es nuestro problema? Al lacerante problema social de la desaparición forzada que dejó la llamada Guerra Sucia de los años 70, con más de 1,200 desaparecidos, la mayoría de ellos nativos del estado de Guerrero, ahora se agrega un nuevo fenómeno que hasta donde sabemos no tiene antecedentes en el estado de Guerrero. Se trata de la desaparición de ciudadanos guerrerenses que sin tener antecedentes penales ni actividades ilícitas probadas y sin una forma honesta de vivir, por alguna razón se han visto afectados en sus derechos fundamentales, específicamente la vida y la libertad, donde el denominador común es que las víctimas fueron interceptadas por hombres con gorras y vestidos de negro, con armas largas y que se transportaban en camionetas de modelos recientes, sin placas, con vidrios polarizados. En otros casos, la única diferencia es que los agresores han ido vestidos de civil o incluso con uniformes militares. Por ello es que hablamos de desapariciones forzadas, ya que todo indica que en eso han intervenido cuerpos policíacos cuyos mandos son finalmente autoridades gubernamentales. Si eso no fuera así, las mismas autoridades deben aclararlo. Resulta significativo que mientras los ajustes de cuentas y ejecuciones entre los declarados grupos del narcotráfico en pugna se manifiestan en sanguinarias mutilaciones, violentos asesinatos y escandalosas advertencias y amenazas, los casos que reclamamos se realizan en silencio y sin mayores aspavientos, por lo que en principio rechazamos que estén necesariamente vinculados al narcotráfico y no aceptamos que se utilice el término de levantados, que en sí mismo es inapropiado e incrimina dolosamente a nuestros familiares y amigos. Sin embargo, ante esta realidad inocultable, el Estado mexicano y como parte de él el gobierno del Estado de Guerrero ha tendido un manto de opacidad, reduciéndolo a un daño colateral de su llamada guerra contra el narcotráfico, relacionándolo mañosamente todos los casos con los hechos derivados directamente de la confrontación entre los grupos de la delincuencia y aprovechando la situación para justificar la criminalización de la lucha social. En esta confusión, la impartición de justicia brilla por su ausencia.
Los casos se manejan discrecionalmente, no se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, los fiscales regionales y ministerios públicos actúan extrañamente, en algunos casos distorsionando los hechos, en otros atemorizando, intimidando y desalentando a los familiares de las víctimas, en otros más, instrumentando artimañas como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, desintegrando y ocultando expedientes, mientras que los agentes ministeriales y policías municipales, quienes por su labor conocen y están relacionados directamente con el medio donde se suceden los hechos, no llevan a cabo ningún tipo de investigación y más bien encubren los hechos, por lo que nosotros decimos que también ellos deben ser objeto de investigación, pues por comisión u omisión podrían resultar sujetos de complicidad por lo menos. El hecho de no saber si un ser querido está vivo, dónde se encuentra, el no saber qué hacer, a quién recurrir, dónde dirigirse y sentirse tan desamparado, afecta drásticamente a todos los que quedamos sin noticias. Vivimos cotidianamente con el tormento y la angustia de no saber con certeza lo que nos ha ocurrido, si van a regresar a terminar con nosotros. Es una tortura, como una enfermedad del alma, que la esperanza de volver a encontrar al ser querido nunca muere. El sufrimiento y la incesante búsqueda de información conducen con frecuencia a sumirnos en la marginación social, con todas las consecuencias que la situación acarrea. Los familiares de desaparecidos tienen una herida abierta, la cual no se puede curar hasta saber el paradero del ser querido. Mientras esta herida está abierta, el tejido social no se puede restablecer. La falta de justicia para las víctimas de desaparición forzada en nuestro país es total, incluso en estados como Guerrero, donde formalmente existe una ley sobre desaparición forzada que restringe la autoría del delito a servidores públicos, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado lo cometen, y por la otra, reduce al agente del Estado también denominado servidor público, que se circunscribe a los empleados del Poder Ejecutivo, lo cual presenta un obstáculo para asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores, provenientes de cualesquiera de los poderes u órganos del Estado. Generalmente las denuncias penales que se han presentado ante las autoridades judiciales por desaparición forzada son incorrectamente tipificadas como privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, delito que solo puede cometer un particular. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta. Y para terminar, y como lo hacemos siempre donde vamos, nombramos aquí y ahora, para mantenerlos vivos y presentes en la memoria colectiva, a nuestros desaparecidos: Jorge Gabriel Cerón Silva, Ludwin Marigela Hernández Cisneros, Rafael Ramírez Benítez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro, Rodrigo Camacho Rodríguez, Artemio Soroa Brito, Dionisio Rodríguez Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Jiménez, Inés Mendoza Salgado, Eric Isaac Molina García, María Guadalupe Tolentino Pérez, Dianedith Sotelo Ramírez, Odimando Espino Núñez, Roberto Crescencio Cruz, Roberta Naves Casarrubias, Sergio Ramírez Miranda, José Guadalupe Delgado Martínez, Pedro Benítez Vara, Jesús Bello Moreno, Víctor Ayala Tapia, Óscar González Muñiz, Cristian Obed Pérez Betancur, Luis Mario Casiano Vargas, Julio César García Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Pablo y Longino Vicente Morales, todos ellos desaparecidos, y de Roberto Arcos Catalán, Carlos Edmundo López Parra, Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Bertín y Alejandro García Cortés, Rogelio García Valdovinos, Javier Torres Cruz, Quetzalcóatl Ley Herrera, Carlos Ledesma Narváez, Gerardo Josué García López, Ramón Ramírez Landín y Hugo César Vázquez Baena, asesinados extrajudicialmente. Estos son los casos que reclama nuestro comité allá en el estado de Guerrero. Lógico, no son todos, pero son los que se han integrado dentro del comité. Gracias. Agradecemos la palabra de Isabel Rosales y a continuación le damos la palabra a Mercedes Guadalupe Ruiz González, integrante también del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, alzando voces. Gracias. Si no hay reparación de injusticias, las heridas permanecerán abiertas. Buenas tardes. A nombre del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas de México, alzando voces, agradecemos su presencia, al igual que la invitación para participar en este foro. Traigo la voz no solamente de mi caso, sino el de muchos
de los que tenemos registrados en nuestro comité y aún de los que no tenemos registrados, porque al participar en ese tipo de foros propiciamos que las personas se sensibilicen y que no ocurra una desaparición más. En esta situación estamos ahora nosotros, pero pudieran estar incluso los que se encuentran presentes en esta sala. Todos estamos expuestos a ser detenidos desaparecidos. Como bien han dicho aquí, la desaparición forzada se refiere al arresto, detención o cualquier otra privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado, personas o grupos que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. La desaparición forzada viola toda una gama de derechos humanos consagradas en nuestra Constitución como en instrumentos internacionales, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, entre otros, además de diversos derechos de carácter político, social y cultural. Las desapariciones forzadas fueron producto de las dictaduras. Sin embargo, se continúan llevando a cabo. Desde los años 60 y 70, Michoacán ha sido escenario de movilizaciones estudiantiles que demandan una transformación social radical, y antes como ahora, nuestros jóvenes continúan siendo criminalizados por la protesta social, pretendiendo acallar sus voces, haciéndolos víctimas de desapariciones forzadas. México se encuentra inmerso en esta aberrante y vergonzosa práctica. En diciembre de 2006, nuestro estado de Michoacán fue elegido como un laboratorio. Fue la primera entidad en la que se instrumentaron los llamados operativos conjuntos, con la participación directa y creciente de militares y policías federales. Esto nos ha llevado a cabo a intensificar las violaciones a derechos humanos y colocar a Michoacán en los primeros lugares de desapariciones forzadas, al lado de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Guerrero. Recordemos ahora que Michoacán también es inicio con la implantación del llamado mando único. No existen en Michoacán, ni en muchos lugares del país, políticas integrales ni marcos legales que agrupen los diferentes aspectos de prevención, investigación y sanción sobre desapariciones forzadas. Los diferentes estados mexicanos, los diferentes estados de la República, que hasta ahora son 13 que se encuentran con una ley a este respecto, únicamente son ellos. El estado de Michoacán no ha habido ni hay la voluntad política para legislar sobre desaparición forzada. En diversas ocasiones se han presentado diferentes iniciativas, siendo la última de ellas en septiembre de 2012. A la fecha no se han llevado al Pleno. El pasado día 30 de mayo, el comité del que formo parte, con otras organizaciones como la Fundación Diego Lucero y Agustín Pro, realizamos un foro para sensibilizar a los integrantes de la Cámara de Diputados para que se legisle en este sentido. No hemos encontrado respuesta hasta el momento. Más que comentar un desaparecido, 2 desaparecidos o 26,121 desaparecidos, esto debería dar vergüenza. Pero no vergüenza a nosotros, vergüenza a las autoridades y al Estado mexicano en sus diferentes niveles, porque no hace nada por encontrar, por buscar a nuestros desaparecidos. Traigo la voz de alguno de nuestros casos. Hasta octubre de 2012 teníamos 131 casos de personas detenidas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada. A la fecha llevamos 169 casos. El común denominador sigue siendo el mismo de los que acaban de mencionarse. Cuando la denuncia por fin es levantada en el Ministerio Público, se nos hostiga, se nos acosa, se criminaliza a la víctima. Las personas que presentamos por fin la denuncia ante el Ministerio Público es amenazada de que retiren la denuncia porque si no le van a desaparecer a otro familiar más. Quienes estamos ya dentro de esta lucha somos hostigados, somos criminalizados, nos damos cuenta que en actos públicos que llevamos a cabo y en nuestros domicilios somos vigilados
por las mismas camionetas, por las mismas personas que se llevaron a nuestros familiares. Les voy a mencionar solamente algunos de los casos de los que llevamos en el comité. Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández. Guillermo es mi hijo, es licenciado en Derecho, es brillante orador, joven crítico, ganador de varios premios y representante del Estado de Michoacán en diversas actividades relacionadas con la oratoria. Desapareció el 29 de noviembre de 2010 en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando acudían a realizar una diligencia relacionada con su profesión. En una ocasión anterior, Guillermo ya había sido víctima y hostigado por la Policía Municipal del Estado de Guanajuato. El caso de la familia Orozco Medina. Leonel Orozco Medina, estudiante de 17 años, detenido desaparecido por elementos de la AFI en abril de 2009, quienes se irrumpieron en su domicilio y hasta la fecha no existe avance en sus investigaciones. Previamente su hermano había sido detenido por elementos del ejército, quienes irrumpieron en su domicilio. Leonel Orozco Ortiz, campesino desaparecido el 5 de julio de 2009, no hay resultados en la investigación de su caso. Llegaron a su domicilio un grupo de personas vestidas de civiles, identificándose como policías y avisando que se lo llevarían detenido. Sus captores les dijeron frente a su familia: esto te va a pasar por quejarte ante los derechos humanos. Leonel había acudido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a denunciar la detención arbitraria de uno de sus hijos por parte de elementos del ejército. Simón Corona Valderas, Patricio Barrera Corona, Rigoberto Mejía Mendoza, familiares de la compañera Berta, campesinos desaparecidos el 23 de septiembre de 2009 en Turicato, Michoacán, durante un retén militar. Hasta la fecha no hay avances en la averiguación. El 28 de septiembre de 2009, después de realizar la comparecencia, sus familias reciben amenazas para que dejen de buscarlos. En tales amagos participó uno de los policías que se encontraba en el retén en el que desaparecieron sus familiares. Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos, detenido desaparecido el 26 de septiembre de 2007, en la carretera número 47, la salida a Salamanca, en Morelia, Michoacán. No hay avance en las investigaciones. Su vehículo se encontró 2 días después de su desaparición, donde cerca se ubica un batallón del ejército, una caseta de la policía y un resguardo de elementos de la Policía Federal. Los vecinos de la zona señalan que distintos elementos de la Policía de Caminos revisaron en varias ocasiones el vehículo de Francisco, pero sin moverlo, a pesar de que estorbaba un carril de la carretera y se ubicaba en un lugar riesgoso. Sus familiares han sufrido desde entonces acoso, amenazas, agresiones y persecución. Prisca María Jaime Fernández, Alejandro Manríquez López, Julio Alberto Zambrano Sánchez, Heriberto Celestino Maldonado, Alberto Ultrea Gamboa. Ellos son profesionistas desaparecidos el 14 de septiembre de 2010 en Boca del Río, Veracruz. Pedro Jiménez Barajas, joven de 19 años, desaparecido el 15 de junio de 2011. La investigación en su caso se mantiene en reserva bajo el argumento de que la familia no aportaba pruebas para esclarecer el caso. Existen pruebas oculares de los hechos de la detención en una cámara perteneciente al C4. Las grabaciones se pidieron desde el primer momento bajo el argumento de que se borró toda la información, no fueron proporcionadas, y el testigo fue amenazado para no hablar, lo que lo orilló a abandonar el Estado. Ana Belén Sánchez Mayorga, Luis Enrique Castañeda Nava, Diego Antonio Maldonado Castañeda son psicólogos y activistas sociales de 28, 29 y 31 años, detenidos desaparecidos el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán, en investigación, pero sin resultados. David Silva García es un comerciante de la ciudad de Morelia, Michoacán, sustraído de su hogar el 25 de julio de 2012 en la colonia Seacarriaga. Como responsables están identificados elementos de la Policía del Estado, del Cuerpo Femenil, del Grupo de Operaciones Especiales. Se cuenta con el número de patrullas que participaron en su desaparición. Hasta el momento, los acusados continúan declarando dentro del proceso judicial
pero sin resultados. Su esposa e hijos han recibido amenazas y persecución por parte de los elementos policíacos por presentar la denuncia ante las autoridades y la queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Como nos podemos dar cuenta, todos nuestros casos se encuentran sin ninguna base en la averiguación. Nosotros, madres de familia, nos hemos convertido en detectives, investigadores y hasta estudiantes de Derecho, porque nos tenemos que enterar, si queremos continuar con la búsqueda de nuestros familiares, de algunas cuestiones elementales, cosa para lo cual no estábamos preparados. Les quiero dejar a ustedes con una pregunta. ¿Qué harían ustedes si su familiar estuviera desaparecido? También dejo una exigencia y un reclamo a todos los niveles de gobierno, responsabilizándolos de las detenciones, desapariciones y desapariciones forzadas de nuestros familiares presentes y ausentes. Ni un desaparecido más. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de Mercedes Guadalupe y vamos a abrir un espacio de preguntas. Lo que sí les vamos a pedir de manera muy atenta es que sean cuidadosos con sus preguntas, que no se nos salga el Ministerio Público que luego tenemos adentro. Entonces, respetar el dolor de las familiares, no volvernos inquisidores o investigadores desde allá, sino preguntas que tengan que ver con la búsqueda, ¿no? Y respetando sobre todo el dolor, la angustia y la propia lucha de los familiares. ¿Alguien quiere preguntar? Por ahí le pueden pasar el micrófono, por favor. Sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que a mí me han dejado impactado, ¿no? Y yo he venido a varios seminarios, a este auditorio, y creo que normalmente la respuesta o el intercambio es muy racional, ¿no? Y la verdad no sé qué piensen los demás compañeros que están aquí sentados, pero me siento triste, me siento indignado, y la verdad las admiro. Mercedes acaba de lanzar una pregunta y yo no estoy seguro de lo que haría si estuviera en tus zapatos. Y me acordé de aquella frase adjudicada a Bertolt Brecht, pero que en realidad es de otra persona, de que bueno, ya se los llevaron en Michoacán, ¿no? Ya se los llevaron en Nuevo León, ya se llevaron al compañero chilango, o que al menos vivía en el DF, y que andaba transitando por Nuevo León, rumbo a Nuevo Laredo, entendí, ¿no? Ya se los llevaron en Guerrero, y ya se los llevaron en Tepito, ya se los llevaron en la Zona Rosa, y se han llevado compañeros en otros años de aquí del campus de CEU, ¿no? Entonces, pues, así lo dejo, ¿no? Yo la verdad invitaría a los compañeros a que les diéramos un reconocimiento de alguna manera. No sé si... Es que no es un aplauso, es hacer las cosas o ponernos de pie. Creo que guardar silencio ya basta, ¿no? Porque aunque yo voté por Mancera, la forma en como trató el asunto es una papa caliente, lo sabemos,
pero es indignante. ¿Sí? Parece que con esa actitud, a pesar de que él fue jefe de los ministerios públicos, él está dando la señal a los ministerios públicos de esta ciudad de que actúen de la misma manera como se está actuando en los estados donde ustedes ya lo padecieron. Así que creo que no podemos permitir que esa actitud se empiece a dar aquí en el DF y al contrario tenemos que revertirla en el resto de los estados. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, pero tenemos que dar respuestas. Sí quiero ser exigente, Héctor, porque me sentí, del compañero que está con la cámara, me sentí como invadido, ¿sí? Porque está pasando la cámara a los rostros de distintas filas, no sé de qué medio viene. ¿Perdón? Bueno. Sí. Yo no sé si hay alguien de la Gaceta UNAM aquí, reporteros de la Gaceta UNAM. ¿Hay alguien de Gaceta UNAM? No existen, pero estamos los de Reforma, señor. Vienes de Reforma, ok. ¿Hay alguien de Gaceta UNAM? Ok. ¿Hay alguien de Gaceta UNAM aquí? Bueno. Si esto no se publica en la Gaceta UNAM, de nada vale un programa universitario de derechos humanos en esta H institución. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿le puedes pasar el micrófono? Perdón, buenos días. Me llamo Gabriela Franco y soy abogada. Mi pregunta es para todas ustedes, primero que nada, un respeto muy grande. Y la pregunta es, ¿qué se sintió como parte de la sociedad civil tener el primer encuentro? ¿Cómo le hicieron? ¿En dónde buscaron? ¿Cómo supieron en dónde era la primera línea en donde tenían que ir a preguntar? ¿En qué institución dijeron, ahí tenemos que ir, cuando supieron que ya no estaba su familiar? Vamos a esperar si hay otra pregunta. Buenos días. Yo soy víctima de un familiar desaparecido. Me parece que las preguntas que han hecho no tienen ninguna relevancia a comparación de los que hemos vivido esto. Y los comentarios aún son indignantes, ¿no? Mi pregunta es hacia Lucía Vaca. Nosotros fuimos víctimas en septiembre del 2011 de una desaparición de un familiar. Nuestra primera instancia fue el FAS, la Fiscalía Antisecuestro, porque todo se dio vía un secuestro, un supuesto secuestro, donde pidieron un rescate y finalmente no volvieron a hacer contacto y desaparecieron 2 de nuestros familiares. Hemos hecho las investigaciones y de acuerdo a todo lo que hemos asumido y hemos visto a través de este tiempo, es que ha sido una situación semejante a crimen organizado. Sin embargo, las autoridades pues finalmente no nos han dado ninguna respuesta. Vinimos aquí por recomendación de un abogado, amigo de la familia, porque queremos seguir la investigación. Nosotros la dejamos porque nunca hemos recibido amenazas. Voy a pedir que no tomen fotografías, por favor. Nunca hemos recibido amenazas, sin embargo, le pido respeto, por favor. Esta es una situación muy seria para nosotros. Nunca hemos recibido amenazas, sin embargo, mucha de la familia alrededor tiene miedo de hacer una búsqueda más profunda por lo que podemos encontrar. Mi pregunta aquí es, ¿qué porcentaje en su asociación o en las búsquedas alrededor, y eso es para todas, han tenido como respuesta positiva al encontrar a un familiar? Muchísimas gracias. ¿Tu familiar desapareció en Nuevo León también? Bueno, desgraciadamente ningún familiar hemos encontrado
no hemos encontrado a nuestros desaparecidos, desgraciadamente. Y esa es la frustración terrible, porque como nuestras compañeras que están aquí, que expusieron también su caso, estamos frustrados también. Por más que hemos visitado todas las instancias, no hemos tenido la respuesta que necesitamos. Entonces, por eso yo les decía que hay mucha colusión, aquiescencia, corrupción, y eso es lo que no permite que encontremos a nuestros familiares, porque si hay tanto presupuesto para pagar al Ejército, la Marina, la Policía Federal para que haga operativos, porque es que no han encontrado a nuestros familiares, ¿verdad? Es que no hay la voluntad política. Esperamos que esta nueva administración tenga un poco de voluntad, aunque se ha basado en puros declaraciones y en los hechos todavía no nos los ha demostrado. Son 6 meses, pero para las familias el tiempo es terrible, es agobiante para todos. Y pues como les repito, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Mi hijo es una víctima inocente más, como miles. Gracias. Muchas gracias. Ante estos testimonios es importante que cada uno de nosotros hagamos algo. El compañero expresaba qué hacer. ¿Qué hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar con nuestra conciencia, podemos trabajar con nuestra dignidad. Está en los congresos de la Unión. Es muy sencillo usar las herramientas tecnológicas en este momento. Cada uno tomar conciencia y tomar el reclamo de estos hechos y de muchos otros que siguen pasando. La impunidad viene de hace mucho tiempo. Nosotros fuimos tomados a la fuerza, fuimos rechazados desde 1968. En 1971 nuevamente nos volvió a pasar. La impunidad sigue. Los hechos de los expresidentes anteriores no fueron hechos justicia. La ley la manejan a su discreción y la justicia nunca nos llega. No permitamos que esta injusticia siga progresando. Utilicemos la radio, utilicemos los periódicos. Hay secciones en todos los periódicos donde nosotros podemos actuar. Si cada uno de nosotros contribuye, empezamos a darles oídos a estas palabras que llevan muchos años, y no dejemos que sigan pasando. En nuestra conciencia está dejar una herencia para un mejor futuro. Muchas gracias. Por cuestiones también de tiempo y de respeto a las ponentes, vamos a pedirles que si ellas quieren o alguien de ustedes quiere hablar unas palabras finales, puede hacerlo, si no también no puede hacerlo, para dar también paso a la otra mesa. Ya están la mayoría de los ponentes. Y también recordarle al público, si que alguien quiere acercarse ya más concretamente, pues van a estar los familiares y ya pueden poder platicar de una manera pues más tranquila, sin la presión de los medios, del público, y que van a estar aquí presentes, ¿no? Entonces, para que tampoco se dé como agotado o terminado este diálogo, sino ya cada quien puede buscar con quien así lo considere continuar este diálogo. ¿Alguien quiere algunas palabras? Pues nada más, por ahí Gabriela nos hizo una pregunta, que a quién habíamos acudido en un inicio al enterarnos que nuestro familiar es desaparecido. Cuando nuestro familiar es desaparecido, nos damos cuenta, al igual que puede ser muchos de ustedes, o a lo mejor no, bueno, porque ustedes ya algunos tienen conocimientos legales, nosotros somos el común, el pueblo. Tenemos la idea de que las autoridades están para ayudarnos y para protegernos. ¿A quiénes acudimos primero? A quienes se llevaron a nuestros familiares, desgraciadamente, porque hasta después es cuando nos damos cuenta que esas personas que se llevaron a nuestros familiares no son los que van a hacer nada. Es por eso nuestra lucha y nuestra exigencia, nuestro reclamo, para que esas autoridades
hagan el trabajo que no están haciendo. Es su deber, es su responsabilidad, y nosotros nos hemos comprometido a exigirles que hagan ese trabajo. Gracias. Bueno, también preguntaba a la compañera si habíamos encontrado algún familiar. Lamentablemente creo que el denominador común entre las organizaciones que nos hemos juntado para trabajar esta temática precisamente pues es esa, ¿no? La impunidad que se mantiene, que no hay investigación, que no se siguen las pistas de los familiares, y yo creo que precisamente es el reto que nos queda como sociedad, ¿no? O sea, poder crear una fuerza social necesaria que le pueda exigir al Estado pues, que cumpla con la responsabilidad de garantizar efectivamente los derechos humanos de todos, ¿no? Y de que eso no vuelva a suceder y de que no pase, ¿no? Nosotros hace 6 años pues éramos como que voces aisladas, ¿no? Ahora se ha logrado poder mantener o poner el tema de la desaparición forzada pues más en la opinión pública, ¿no? Nosotros cuando hablábamos de desaparición forzada hace 6 años, lo primero que se venía encima era la criminalización hacia los familiares, de decir, si tu familiar desapareció es que algo hizo, en algo andaba, por algo se lo llevaron, se lo merecía, y entonces, y que las mismas autoridades era la misma respuesta que te daban, ¿no? Entonces, eso era una losa que le caía a los familiares, pues aparte de la desaparición de su ser querido, el hecho de que la sociedad misma te aislara y te empezara a ver feo como si tuvieras una enfermedad incurable, y entonces te empezaban a aislar tus mismos vecinos. Hubo familias que se vinieron abajo, hubo separaciones, niños que resultaron afectados, o sea, mucha problemática por esta misma situación que se vivió, ¿no? Ahora por lo menos está en la opinión pública, ahora se sabe que hay desaparecidos sociales, como los ha reconocido la ONU, entonces es pues, algo que se ha ido avanzando, ¿no? Pero nos hace falta muchísimo más, y yo creo que es ahí el reto, ¿no? De crear esa fuerza social que podamos exigirle al Estado que cumpla realmente, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Sí, para agradecerles a esta mesa de darnos voz a más de 27,000, venimos a dar voz a más de 27,000 familias viviendo el mismo pesadilla, y pues agradecerles, ¿verdad?, que nos permitan para que la sociedad se entere lo que estamos viviendo los mexicanos. Gracias. Nada más, contribuyendo a lo que dice la compañera Isabel, sin duda en el momento en el que como pueblo hacemos la voz y seamos más los que condenemos este tipo de prácticas, es como también el Estado la va a pensar. Nosotros decimos, dentro de todo lo desagradable que ha sido tener un familiar desaparecido, también nos hemos encontrado con muestras bastante grandes de solidaridad de organizaciones, de otras personas que no necesariamente se han esperado a tener un familiar desaparecido y que son quienes nos han brindado la solidaridad, y es por quienes hemos podido mantenerlo durante muchísimos años. Entonces yo creo que no es necesario que nos esperemos a que tengamos un familiar directamente, a que padezcamos todo lo que nosotros hemos padecido, si como pueblo alzamos la voz y condenamos estos actos. Los desaparecidos son del pueblo, o sea, son maestros, son luchadores sociales, son jóvenes, estudiantes, trabajadores. Yo no sé por qué la sociedad a veces lo ve tan ajeno. Es un problema que estamos viviendo en México, y solamente en la medida en que todos tengamos esa conciencia de alzar la voz y de primero guardarnos nuestros comentarios y no estigmatizar y acuñar más a lo que el mismo Estado ha venido reproduciendo, yo creo que de entrada con eso ya podemos hacer bastante. Gracias. Pues muchas gracias, Nadine, muchas gracias a cada una de las presentes por su valentía, su persistencia en esta lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso le pido al público, a todas estas mujeres. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Muchas gracias.